Ya es jueves, vamos allá. Hoy os quiero compartir algo que vengo practicando durante hace ya muchos años y es el código de colores para subrayar en la Biblia, tanto digital como impreso, y no solamente en la Biblia, sino en decenas de libros que ya he leído. Si te parece interesante, dame un like y a mí me ha ayudado mucho a la hora de centrarme en lo que leo y después también en tener gran cantidad de recursos a primera vista para poder consultar en diferentes ocasiones. Vamos allá. Bueno, pues estos son los colores que estoy usando de momento, junto con siempre un portaminas por si necesito anotar algo. Y esta es la última Biblia con la que me hice hace poquitos meses y bueno, pues siempre voy subrayando cositas y bueno, queda mucho de subrayar, pero os enseño el código de colores que yo suelo utilizar. Por ejemplo, podemos empezar con el azul. El azul lo utilizo para doctrinas fundamentales, verdades inamovibles. Por ejemplo, si vamos aquí a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Para mí esto es algo fundamental, algo que es inamovible y por eso lo pongo en azul. Sobre todo cuando hay riñas teológicas o cosas que me están preocupando, que quiero buscar respuestas, pues cuando las encuentro las marco con azul, o cuando simplemente estoy leyendo y encuentro algo doctrinal, una verdad inamovible, pues la pongo también con azul. El siguiente color podría ser el rosa o el rojo, depende. El que tenga a mano es el que utilizo. Y lo utilizo para subrayar versículos que nos hablan de lo que no debo hacer o de lo que a Dios le ofende y los sucesos pasados o futuros que serán castigados. Por ejemplo, vamos aquí. No hablar mal de nadie. Algo que hay que tener en cuenta, que hay que trabajarlo y que no debemos hacer. Entonces, no hablar mal de nadie. En rosa. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan, son abominables, desobedientes, incapaces de hacer lo bueno. Cosas que no hay que hacer, pues lo subrayo en rosa o en rojo. Por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento, tengo bastante puesto en rosa. Los pecados de mi pueblo, habéis convertido el derecho en veneno y en amargura al fruto de la justicia. Arregáis, no fue con nuestras propias fuerzas como nos apoderamos de Canallín. Actitudes que no estaban bien, pues las pongo también con rosa. Vamos con el siguiente, por ejemplo, el color verde. El verde lo utilizo para las cosas que sí debo hacer. El consejo y las instrucciones de Dios, lo que Dios espera de mí. Entonces vamos a buscar algo verde, por ejemplo, aquí. Recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Esto es algo que debemos hacer, que debo hacer, lo pongo en verde. Quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con fuerza de corazón. Adelante, pues eso hay que hacerlo, lo pongo en verde. Si vamos a Efesios, que es un libro muy práctico, pues por tanto imitad a Dios como hijos muy amados, hay que invitar a Dios, fortaleceos con el gran poder, orad, perseverad en la oración, orad por todos y de cómo debemos hacerlo. Esposos, amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo y la esposa respete a su esposo. Cosas que debo hacer, pues me lo pongo en verde. Vamos con el siguiente. El naranja. Este es uno de los últimos que añadí, como hace un par de años, casi 3. Y son las órdenes y requisitos para la iglesia y para el liderazgo de la iglesia. Lo que Dios espera de nosotros, de la iglesia y de los líderes de la iglesia. Por ejemplo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Un texto que nos habla mucho de cómo debemos ser como iglesia.
Aquí os ruego que viváis de una manera digna, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Como iglesia debemos hacer esto, y si veis también lo tengo puesto en verde porque son cosas que debo hacer de manera personal. Timoteo es una carta pastoral, así que también hay bastante naranja. Aquí están los requisitos. Si alguno desea ser obispo, a buena función aspira. Y luego voy, como todo es importante, solamente marco aquí los números y todo el texto con líneas para no tener todo naranja. Pero también habla al liderazgo de la iglesia. Un buen servidor de Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza. Una palabra para el liderazgo. Los ancianos, y les dice varias cosas. Pues puntos importantes, versículos importantes que nos hablan de cómo debemos conducirnos como líderes en la iglesia. Para eso, el naranja. Otro que me gusta bastante, el morado. El color morado lo utilizo para los versículos que tienen que ver con la salvación, con el Evangelio y la obra de Cristo. Por ejemplo, aquí mismo. Porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Aquí está hablando de la misión. Aquí en 1 Corintios 15, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Un texto que nos habla muy explícitamente de la salvación, de la resurrección, pues también en morado. Si vamos a Gálatas, por ejemplo, aquí habla de los hijos de Dios y nos dice en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 5, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. También nos habla de esta nueva naturaleza como hijos de Dios, pues en morado. Todos los textos de este estilo en morado. Y por último, bueno, también tengo siempre anotaciones a portaminas, que es algo muy fino de 0,5 y me permite hacer pequeñas anotaciones. Y por último, el amarillo. Son cosas, en amarillo son versículos sorprendentes, cosas que me sorprenden, bien en la historia o bien cosas de Dios mismo. Por ejemplo, aquí en Hechos, capítulo 5, versículo 41, nos dice: así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Me sorprende, es algo que me sigue sorprendiendo, que después de esa persecución y de ese castigo, pues ellos están muy gozosos por haber sido considerados dignos de sufrir por causa de Cristo. Este texto también, por ejemplo, me llama la atención, que nos habla también de la salvación y son una verdad fundamental. Por eso está en azul, por eso está en morado y también en amarillo porque me sorprende. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Aquí me sorprende mucho cuando Pedro y Juan estaban ante el consejo y dice que de los que le oyeron hablar, creyeron, contando solo a los hombres, unos 5.000. De una sola conversación que tuvo, de una sola ponencia, 5.000 se convirtieron en seguidores de Jesús. Aquí en Juan nos dice que Jesús nos llama amigos y esto también me sigue sorprendiendo, me gusta. Ayuda mucho cuando llegas a la Biblia y dices, mira, ya cosas que no debo hacer, cosas que debo hacer, verdades fundamentales, cosas que me llaman la atención, versículos para compartir sobre la salvación de un vistazo rápido, anotaciones. Si tú tienes otro código de colores, también pónmelo en los comentarios y le echaré un ojo. Quizá a otros también les pueda servir. De verdad espero que os haya sido útil, que lo podáis poner en práctica
y todo esto os ayude en vuestra lectura y también a la hora de retomar la Biblia y saber dónde están ubicados los textos. Si como a mí os pasa que tenéis muy mala memoria, mala cabeza y no sois capaces de recordar todos esos textos donde están ubicados, pues en un barrido de hojas podemos ubicar dónde están estos temas de lo que debemos, no debemos hacer, las cosas importantes, las doctrinas fundamentales, textos que tienen que ver con la salvación, cosas sorprendentes y palabra para la iglesia y el liderazgo. Nos vemos la semana que viene. Si te parece útil, también comparte este contenido y publicaré algunas cositas más esta semana en las redes sociales. Bye.